Eso, qué alegría que podamos estar todos los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es un gozo la celebración que hay aquí, la presencia de Dios sobre nosotros. Le damos las gracias y en nosotros, ¿verdad? En con y en nosotros. Amén. Por medio de Jesucristo está la presencia de Dios por nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí y también los que nos han abierto las puertas de su hogar, que por algún motivo no pudieron venir o que quizás más adelante vean esta grabación. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenezer, Iglesia Edificándose en Cristo. ¿También contentos? Amén. A nosotros nos da mucho gusto recibirles. Y bueno, pues estamos deseosos de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no solo de pan vive el hombre, ¿verdad que no? No. Y eso que también dulces acá, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hoy estamos deseosos. Vamos a poner en manos de Dios la palabra que hoy tiene para nosotros. Nos ponemos de pie. Yo también te pido allá en casa que dejes lo que estás haciendo y que nos apartemos con todo respeto y buscando el rostro de Dios y que Él nos hable en esta tarde. Padre bueno, Padre misericordioso, qué deleite poderte llamar Padre. Sabemos que esto es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por sus méritos. Te damos las gracias, Señor, y que podemos estar aquí reunidos hoy en tu nombre. También, Señor, te damos muchas gracias por los que se están conectando y por estos medios de comunicación que pueden ser transmitida tu palabra de vida, Señor. Y te pedimos también, te suplicamos, que venga una unción, te lo suplicamos, poderosa, Señor, para que se hable tu palabra con denuedo, que hable tu palabra con valentía, con denuedo. Y mientras la hablamos, mientras la hablo, Señor, vaya acompañada de signos, prodigios y milagros portentosos, Señor, te lo suplicamos. Y también te suplicamos, Señor, y te damos muchas gracias por nuestra cobertura apostólica, por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que allá donde él está ahorita, haciendo la visita apostólica, lo sigas bendiciendo, ungiendo con tu poder, y que, Señor, pueda seguir siendo transmitida tu palabra, Señor, y regrese con bien a casa. Y también te suplicamos para que sea bendecida toda su familia apostólica y también por nuestra amada pastora, la pastora Leti Enríquez. Muchas gracias, Señor. Y Padre, en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que como en la parábola de la semilla, que caiga en buena tierra, Señor, y que la entendamos para que cuando tú vengas, tu iglesia, tu novia esté preparada, Señor, y venga su amada su huerto y haya fruto en la vid, Señor. Te lo suplicamos, digo, haya fruto en tu huerto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Pues, ¿cuántos están bien contentos? Amén, amén. Que bueno, damos gracias a Dios que en este país hay libertad, aunque no nos olvidamos del pueblo de Israel, y seguimos orando también por los que están afligidos en guerra, y pues que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a comenzar. Y como bien decíamos en la oración, le damos gracias a Dios por esta cobertura apostólica del apóstol, que también del apóstol Sergio Enríquez, que es el pastor general de Ministerios Ebenezer, y él nos pastorea a nosotros, los pastores, y nos da la semilla a nosotros para que la vayamos desarrollando para andar en la misma visión y tomando algunas espigas que Él nos está dando, que nos ha dado, y le pedí al Señor que me ayudara
para ver el tema que él quería que pues habláramos aquí, que hablaran nuestros corazones. Y pues este tema puso el Señor en mi corazón: ropas de salvación. ¿Qué les parece? Ropas de salvación. Si me acompañas por favor ahí a Isaías 61:10. Ahí dice, miren, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Aquí está de donde el Señor me dio el tema. Porque Él me ha vestido de ropas de salvación y me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Y es que una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, somos revestidos de justicia. ¿Se recuerdan? Esto lo hemos estado viendo otros domingos, también en Doctrina Bíblica. Nosotros somos revestidos de justicia. El Señor Jesucristo nos imputa su justicia y hemos sido adornados con su gracia para las bodas del Cordero. ¿Qué les parece? Entonces somos revestidos de justicia y estamos preparándonos para esas bodas, y el tiempo se acorta, cada vez se va acortando más, y la iglesia tiene que estar preparada, como hemos estado danzando y cantando que estamos preparados. Pero con este tema también vamos a ir reflexionando, y lo que pues nos falte pues afinar, arrepentirnos y llegar, para que cuando llegue el momento verdaderamente seamos levantados. El Señor ha dejado a los ministros para hermosear a la novia, para prepararla y llevársela a presentar al Señor Jesucristo, y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y por eso pues en esta mañana le pedimos al Señor nos dé discernimiento y entendimiento, que es tan importante, para que al entender la palabra la podamos poner por obra, porque si no hay entendimiento, la palabra no se puede ejecutar. Si se acuerdan ahí en las semillas, la tierra que cayó en un corazón duro, vino Satanás y se llevó la semilla, ¿no? Y los que sí entendieron, la que cayó en buena tierra y la entendieron, ese dio mucho fruto al 30, al 60 y al 100%, al 100 por uno. Entonces, eso es lo que queremos, que hoy caiga esa semilla en nuestro corazón. Y en Eclesiastés 9:8, si me acompañas, dice: en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir? Metafóricamente hablando, la blancura de nuestros vestidos es símbolo de una vida santa, que refleja la obra del Señor Jesucristo al salvarnos. El apóstol Pablo nos enseña en varias porciones de las Sagradas Escrituras acerca de cómo Dios justifica al pecador que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en su único Hijo Jesucristo, siendo esta la única condición para que una persona se convierta en un hijo de Dios. ¿Se recuerdan? Ahí en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí en Gálatas también el apóstol Pablo nos lo dice, en Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, todos los que hemos recibido al Señor Jesús, que lo hemos reconocido como el Mesías, porque así lo dice en Juan 3:16, ya se la saben, ¿verdad? Que se la sabe, me la puede decir, Juan 3:16, de memoria, ¿no? Porque de tal manera... A ver el micrófono, por favor, el micrófono. Vamos avanzando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es para el que creyó.
y ahora ya somos hijos, ¿verdad? Hijos de Dios para todo aquel que le recibió en su corazón y ahora es hijo de Dios. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ya somos hijos, ya le recibimos, le pedimos, le suplicamos al Señor Jesús que viniera y tomara el trono de nuestro corazón. Ahora ya nacimos, Él nos dio un nuevo corazón y nuestro espíritu que estaba muerto, ahora ya es vivificado. Y ahora nuestro espíritu que ya nació, ya estamos, ahora el paso siguiente de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿cuál es? El bautismo en agua, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, y esto nos hace, ahí se inicia el discipulado y empezamos a crecer, porque esto es lo que dijo el Señor, es la gran comisión. Es lo que está, alguien lo puede leer ahí en Mateo 28, al final, en Mateo 28, el último versículo de Mateo 28, ¿cuál es la gran comisión? Ajá, eso, muy bien. Estamos leyendo la Biblia. Es la gran comisión en Mateo 28, en donde dice ahí, la gran comisión. Ahí que dice, pero fuerte, por favor. El micrófono es 28:16. ¿Alguien tiene el micrófono por ahí? La hermana Sandy, que va a leer. Pero los 11 discípulos. Así pues, los 11 discípulos fueron a Galilea, ¿no? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Y qué más pasó? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces vemos que una vez que hemos recibido al Señor Jesucristo, paso seguido es bautizarnos y de ahí empezar el discipulado. Tenemos que ser enseñándoles a que guarden todas las cosas. Tenemos que ser enseñados y aquí vamos a continuar. Y aquí dice, como hijos de Dios, nuestro paso siguiente será ir creciendo espiritualmente hacia la madurez, lo que significa dejar la vestimenta. Aquí estamos viendo este tema, ropas de salvación. Tenemos que dejar la vestimenta vieja, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar la vestimenta del viejo hombre y vestirnos con la ropa de la rectitud de Cristo. Tenemos que dejar aquello, como lo dice el apóstol Pablo aquí en la nueva vida, aquí en Efesios 4:17. De ahí vamos a empezar a leer y dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andaban también los gentiles en la vanidad de vuestra mente, entenebrecidos en su entendimiento. Aquí estamos viendo la importancia del entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, y que es por la dureza de su corazón. Ahora que hemos nacido de nuevo, no dejemos que el corazón se nos endurezca, que parezca que estemos siempre humillados ante el Señor Jesús, que no dejemos que se endurezca otra vez el corazón. Ellos andaban en la ignorancia y cuando se endurece el corazón vemos lo que pasa, se vuelve la gente insensible. Dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. ¿Qué tenemos que hacer? Imitar a Cristo, ¿verdad? Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él,
conforme la verdad que hay en Jesús. Y aquí vamos a ver, Efesios 4:22 dice, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, que os despojéis del viejo hombre. Esto era lo que nosotros antes éramos, ese viejo hombre, antes de nacer de nuevo, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, andábamos en rebeldía y en nuestros propios caminos, ¿sí o no? Sí. Que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Entonces, que se corrompe, aquí dice que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, aquí lo leo de todo el recorrido, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que el viejo hombre es el que se corrompe según los deseos engañosos. Y ahora, tú y yo ya estamos en Cristo. Entonces, y ahora ya estamos en Cristo. ¿Qué le pasó al viejo hombre? Murió. ¿Dónde murió? Al recibir a Cristo. Y esto está simbolizado en el bautismo en agua, ¿se recuerdan? Entonces, ahora que ya estamos en Cristo, el viejo hombre fue crucificado, pero ese quiere volverse a salir. Quiere volver a salir. Dice, y ahora ya estamos en Cristo, el viejo hombre fue crucificado. Juntamente con Cristo, ¿se recuerda? Cuando vamos a las aguas bautismales, nos hacemos uno con Cristo, morimos y descendemos a las aguas. Ahí ahorita lo vamos a leer. Y dice, juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos al pecado. Y esto donde lo vemos claramente en el bautismo en agua. Esto es lo que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí lo vemos en 14. No están llorando, ¿verdad? Sí. No, padre. Porque aquí cuando vemos dice, sabiendo esto, aquí lo podemos ver, sabiendo esto, ¿qué pasó con tu viejo hombre? Nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado. Porque el que hace pecado, esclavo del pecado es. Eso lo dice también en el Evangelio de Juan. ¿Y cómo lo simboliza el bautismo en agua? Lo que nos pasó en nuestro corazón es lo que ahora lo vamos a hacer públicamente como un testimonio, lo que pasó, ¿verdad? Lo que pasó en nuestro corazón. Y como lo simboliza el bautismo en agua, como lo vemos aquí en Romanos 4, dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, para que al salir de las aguas experimentemos el poder de la resurrección en Cristo y podamos andar en novedad de vida, dejando las cosas viejas. Así que, como dice ahí el versículo, así también nosotros andemos en novedad de vida, siendo transformados en nuevas personas. El apóstol Pablo también, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. ¿Lo podemos leer todos juntos? Con Cristo he sido crucificado. No los oigo, todos juntos. Aquí está. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive. ¿Oímos eso? Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién vive ahora? Cristo. Y la vida que ahora vivo en la carne, continuemos. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Todo lo vamos a hacer por fe. Aquí dice, y continuemos. Y la vida que ahora vivo en la carne, continuemos. Juntos, a una voz. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual
mismo por mí. ¿Te amó el Señor Jesús? Mucho. ¿Te amó? Ese amor es el que nos quebranta al pecador. Ese amor es el que nos quebranta y no lo podemos entender. Sobrepasa nuestro entendimiento. Y mire cómo dice, y se entregó a sí mismo. ¿Por quién murió Cristo en la cruz? Por nosotros. Por nosotros. ¿Cómo debemos de vivir ahora siempre? A vivirla por fe. Por fe y humillarnos ante Él. Sí. Ya somos de Él, ¿verdad que sí? Sí. Ya no vivir para mí. Ya la Rocío pasada murió. Ahora yo debo de vivir para Cristo. Pero cuando ves a Rocío pasada quiere salir, no chica, ya te moriste. Ya quedó allí. Y para poder hacer esto, ¿pero cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podríamos hacer esto? Morir a nosotros. ¿Cómo? Es lo que hoy vamos a ver, ¿verdad? Las puse en una aprieto. Bueno, es lo que hoy vamos a ver. ¿Cómo podemos pasar? ¿Cómo podemos cambiar esa vida? Esto nos lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde podemos encontrar todas las respuestas? En la Biblia. La palabra de Dios. ¿Que fue escrita? Para mí, Pero que la queremos aplicar para los demás, pero la Biblia fue escrita para mí, ¿verdad? Nada más lo bueno para mí, lo demás lo quieres aplicar, pero pues la Biblia toda, de tapa a tapa, ¿para quién fue escrita? Para mí. No los oigo. Para mí. Ah, eso. Ahora continuamos ahí en Efesios. Continuamos en Efesios 4:23. Dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues renovando el espíritu de nuestra mente. Si no cambia aquí nuestra manera de pensar, no va a poder cambiar nuestra manera de vivir. Por eso dice el apóstol Pablo, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Mente, ¿qué es la palabra mente? Mente es la palabra del griego nous. Y dice, refiriéndose a los pensamientos producidos en el cerebro. Debemos de tener un cambio de mentalidad, de pensamientos. Pero ¿cómo va a ser ese cambio de mentalidad? Pues solamente por la palabra, no por doctrinas falsas. Tiene que ser por la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo será ese cambio de mente? Pues debe de ser por medio de la palabra. Y si hay un cambio de mente, se debe de reflejar en mi conducta. Porque si yo ya estoy pensando diferente, yo tengo que actuar diferente. Porque como piensa el hombre, así actúa. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Me lo pueden decir que busca mi hermano una pluma? Mi marcador. Entonces díganme, ¿cómo piensa el hombre? Tal actúa, ¿verdad? Y que tenemos entonces que comer palabra de Dios para que cambie mi manera de pensar. Ya que el viejo hombre, es decir, el terrenal, se debilita para ser renovado en el nuevo hombre espiritual. ¿Están de acuerdo? Dígame. Esto es por medio de la fe, que el justo va a ser justo por la fe vivirá. Y así que nuestro pensamiento, o sea que nuestros pensamientos terrenales se vuelvan pensamientos espirituales. Vamos a explicar un poquito más esto. Vamos a barajear un poquito, a exponer un poquito más entendible. Le pido a Dios que me ayude. Como nuestro pensamiento, ¿cómo? Esta es una pregunta. ¿Cómo puede mi pensamiento terrenal volverse espiritual para llegar a tener contacto con lo celestial y así conocer los pensamientos de Dios? Porque antes de nacer de nuevo no teníamos los pensamientos de Dios. En la palabra de Dios dice, porque los pensamientos de antes de nacer de Cristo, el pensamiento humano, lo describe la profeta Isaías, ahí en 55:8. El profeta Isaías dice, Dios dijo ahí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, así que los pensamientos de Dios no son pensamientos humanos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos,
declara el Señor. Y continúa ahí en Isaías 55:9. Porque los cielos, ¿han visto los cielos cómo están de altos? A ver, ¿hasta dónde están? ¿Los alcanzan? No. Bueno, así dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, fíjate nada más eso distan tus pensamientos de los de Dios cuando antes de nacer de Cristo, ¿verdad? Antes de nacer de nuevo. Así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero, aquí hay un pero, ¿qué pasó cuando naciste de nuevo? Eso era antes, tus pensamientos eran carnales, eran terrenales. Pero, al creer en Jesucristo, tenemos a nuestra disposición la mente de Cristo. Y por eso también vamos a tener pensamientos de Dios, donde los pensamientos de Dios ahora sí los vamos a empezar a entender. Ahí el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, porque una mente terrenal no la puede entender porque la salvación para ellos es locura. Entonces aquí tenemos a nuestra disposición que ahora ya que tenemos la mente de Cristo, nos dice también el apóstol Pablo, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Una vez que ya hemos nacido de nuevo, ahora dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora ya empezamos a discernir, ya empezamos a comprender, porque ya tenemos la mente de Cristo. Y veamos algunos ejemplos de esta nueva forma de pensar. Si quieren ver algunos ejemplos para que entendamos un poco más cuando estamos estudiando esto. Miren, ahí en Marcos 8, si me acompañas, vamos a ver un ejemplo de cómo va cambiando nuestro pensamiento, como fue lo que le pasó a Pedro. En Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles, ¿quién les estaba enseñando? Jesús. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Esto se lo dijo bien claramente, ¿verdad? Y sí lo entendió Pedro. Esto se lo dijo bien claramente. Pero Pedro le empezó a decir, ay Señor, ven por favor, ven, te voy a decir algo, ven por favor. Se lo dijo acá, miren, le dijo Pedro, y le decía más. Y Pedro le llevó aparte, Señor, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Cómo que vas a sufrir? ¿Cómo que vas a morir? ¿Cómo? Y miren, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprender al Señor. ¿Cómo ven? Mas él volviéndose a sus discípulos, mas el Señor Jesús volviéndose a sus discípulos y mirándolos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes, ¿qué? En mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver otras versiones aquí que ustedes me pueden, tienen la Reina Valera contemporánea, ¿no, mi hermano? A ver, dale. ¿Cómo dice ahí en Marcos 8? Marcos 8, 20, 8:33. 8:33. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Qué tal? ¿Sí estamos viendo lo que es la mente humana? Por eso debe de haber ¿tú lo puedes repetir, por favor? Es Marcos. ¿Alguien tiene otra versión? De Marcos. Marcos 8.
Marcos 8:33. Ya se lo están aprendiendo hasta dónde está ubicado, ¿verdad? Qué bueno que traen Biblia, eso es muy bueno. Gracias. 34. 33. Ahí subrayenlo para que otro día que quieras encontrar. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué pones la mira en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres? A ver, repítemelo bien clarito. Dice: Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué tal? Eso es la mente antes de nacer de nuevo, pero también tiene que ir cambiando nuestra naturaleza, porque ya aquí el Señor nos dio un corazón limpio, ¿verdad? Amén. Un corazón nuevo. Ya somos nuevas criaturas, nuevas creación, somos ciudadanos del cielo. Ahora ya queremos ir al cielo. No me digan que todavía se quieren quedar aquí. No. ¿Quién se quiere ir? Nos No, estamos no. preparando para irnos. Así es que, y antes de nacer de nuevo, ¿qué pensábamos? En las cosas del mundo. Éramos egoístas, queríamos sobresalir, que las cosas se hicieran a mi manera. ¿Verdad? Cantábamos esa canción que estuvo tan popular. A mi manera. Esa canción, y ahí sí hasta nos explayábamos. Pero allá la estarán tarareando en el infierno. Pero, y eso sí la cantan, ¿verdad? Porque no podemos seguir viviendo a nuestra manera. No la podemos seguir. Y miren esta versión. Porque las cosas, ahora ya tenemos la mente de Cristo, ya pueden venir esos pensamientos ante la obra del Señor. Miren aquí, miren esta versión como dice: Jesús dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Y dijo: ¿ves las cosas solamente desde el punto humano, el humanismo? Ay, no, ¿cómo vas a ir? Hoy es domingo, descansa. Te la debes, tú no vales, descansa. ¿No tienes otras cosas que hacer? Y tú le dices: cállate, Satanás. Yo tengo que ir a oír la palabra de mi Dios. Y se levanta uno y se levanta, y si tiene hijos, ¡vámonos! ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, le dices a tu esposo, a tu esposa, pero me dijeron: vamos a la casa del Señor. O como antes, que se vivía una vida vacía. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, permítanme un segundito. Y aquí entonces, como dice, esto ya quedó bien claro, ¿verdad? Amén. ¿Les sigo más? Miren esta, la latinoamericana. Miren cómo dice. Dice: entonces él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: actas de perdón. Ahorita lo vamos a ver. Y miren aquí cómo dice la latinoamericana: tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Y no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y nosotros ya hemos resucitado con Cristo. ¿Cómo dice Colosenses 3, por favor? Allí en Colosenses 3. Que si ya hemos muerto con Cristo. ¿Tres qué pasa? Sí, 3, 1 y 2 y 3. Es Colosenses 1, 2 y 3. Dice: si habéis resucitado, si ya hemos nacido de nuevo, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Dónde tenemos que tener la mirada? Aquí dice que buscaban las cosas de los hombres. Poner la mira en las cosas de Cristo. arriba y no en las de la tierra. Otra vez: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto? Extraordinario, ¿verdad? Amén. ¿Dónde está tu vida? Ya con Cristo, porque ya hemos nacido de nuevo, ya vamos comprendiendo un poquito. Espero en Dios que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Ya me también. Y
bueno, vamos acá a la predicación, continuar. Y miren, aquí nos hemos puesto vestropas de salvación, ¿verdad? Amén. Porque, ¿y qué pasó aquí? Vamos a ver qué era lo que estaba pasando. Porque Pedro no consideraba los propósitos de Dios. Y tú y yo, ya que hemos nacido de nuevo, tenemos que buscar hacer la obra que Dios nos mandó a hacer aquí. Y si aún hay una obra para toda la iglesia, ¿verdad? Pero también hay obras que tenemos que hacer personalmente. Y el propósito que por el cual Dios te tiene aquí se tiene que cumplir. Como dice el Salmo 139, ¿no? Pero aquí dice, porque Pedro no consideraba los propósitos de Dios. ¿Qué consideraba Pedro? Solo sus deseos y sentimientos naturales. Quería que Cristo fuera el rey y no el siervo sufriente. Porque todos estaban esperando a los discípulos. Eso fue lo que le pasó a Judas. Estaban esperando que Cristo los liberara de la bota de los romanos, que los tenían aquí en el cuello. Entonces, ¿cómo? Decía Pedro, no, que Cristo reinara y no que fuera el siervo sufriente de Isaías 53. Él estaba listo para recibir la gloria de ser seguidor del Mesías, pero no la persecución, ¿verdad? Sí, todos queremos la gloria de Cristo y demás, pero es esto. Hay una bienaventuranza, dice, bienaventurados serán cuando por mi causa sean perseguidos, ¿verdad? Y la gente hable mal de ustedes, es una bienaventuranza, ¿no? Sí. Bienaventurados seréis cuando por mi nombre sean perseguidos, Ajá. calumniados, creo. Así dice, a ver si lo tienes por ahí, en lo que lo encuentras, dice. O sea que este pensamiento humano, ya que es el pensamiento de siempre ganar o evitar la humillación, pero nos tenemos que humillar delante del Señor y sí vamos a pasarla. Los profetas los mataron, a Isaías lo mataron, a Jeremías, ¿verdad? Los profetas dice que ustedes mataron, ahí dice la palabra. Entonces, y dejar de ser el número one. Dejar de ser el número one. ¿Qué te enseña el mundo? Tú primero, luego tú y después tú. Es la de... A ver, ahí tienes el micrófono, por favor. ¿Qué te enseña el mundo a competir? Y no importa lo que tengas que hacer. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda calumnia. Alégrense y llénense de júbilo, porque la esperanza de una gran recompensa en el cielo. Y así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. ¿Cómo? A los profetas que los precedieron. Ahí está, era lo que les Antes de ustedes, ¿no? Ajá. Pero ahora no queremos ni la reprensión del pastor, porque ya se van de la iglesia. O sea, No me voy a ir, padre. este es un pensamiento humano, ya que el pensamiento humano es siempre ganar. ¿Qué te enseña el mundo? Usa este producto porque tú lo vales. Mira, has trabajado tanto que tú tienes derecho a tus vacaciones, ¿verdad? O sea, todo es que tengo derecho. ¿Y qué tal cuando tenemos que ceder nuestros derechos para ayudar a los demás? Cuando tú tienes que dejar tu asiento para que se siente otra persona que está peor, ¿verdad? Bueno, un ejemplo. ¿Alguien quiere darme otro ejemplo? Tenemos que dejar de pensar en la parte carnal. Hay la generación cristiana en el mundo, pero también los cristianos. Ya no queremos padecer, ni esforzarnos. Dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y nos tenemos que esforzar para entender las escrituras, estudiar, tener ese tiempo con Dios. Pero todo lo queremos peladito y a la boca. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la comunión con Dios? Entonces, el pensamiento humano
Es el que siempre quiere ganar. Ah, no, me la hiciste, me la pagas. ¿No se dicen así? Y nunca te voy a perdonar tal ofensa. Cuando el cristiano, ni aunque no nos pidan perdón, tenemos que perdonar. Pero si nosotros ofendimos, sí tenemos que pedir perdón, primeramente a Dios y también al que ofendiste. Deja tu ofrenda en el altar cuando vengas a orar. Y si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate. Y entonces ya ven conmigo y ahora sí ofréceme. ¿Verdad? ¿Verdad que estoy contento conmigo? Eso es la palabra de Dios. Es lo que escrito está. Y sin embargo, cuando pensamos en dejar a un lado nuestras propias ideas, cómo duele, ¿verdad? Dejar de ser el número uno, o ser siempre el vencedor. Yo tengo la razón siempre. Y no morimos a nosotros mismos. En ese momento nuestros pensamientos son carnales. Y para que se vuelvan espirituales tenemos que morir a nosotros mismos para que venga una atmósfera celestial. Vamos a ver un ejemplo. Yo no estoy señalando a nadie. Vamos a ver mejor la Biblia en un ejemplo, ¿verdad? Acá. Miren, en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15:17 dice. Estamos viendo el ejemplo del hijo pródigo. ¿Alguien me recuerdan esa historia del hijo pródigo? Sí, claro. Él le dijo, ya mi padre, ¿quién sabe cuándo vaya a partir? Pues que me dé mi herencia, es mi tiempo, es mi vida, es mi juventud. Y ni siquiera había, ¿cuándo se recibe una herencia? Cuando mueren. El testador. ¿Había muerto su padre? No. Pero dame la herencia, estoy joven. Quiero decir. Tengo derecho de disfrutar mi herencia. Ahí tú te las ves, padre. Dame lo que me pertenece. Y dice la Biblia que ese pensamiento que es carnal, es terrenal, diabólico. Y aquí dice, al fin se puso, ¿y qué pasó ahí? Miren, vamos a ver rápido ahí la parábola, es Lucas 15. Ahí en Lucas 15. Ya me voy a apurar. 15:11. Pero miren, aquí el hijo pródigo dice, aquí, ¿qué le dijo el hijo? Aquí lo voy a leer así rápido. Dice, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, no creo que el mayor estaba mejor, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y les repartió sus bienes. Y no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí lo malgastó. ¿Esto qué es? Mente carnal, es mente terrenal. ¿Y qué dice? Vivió Perdidamente. ¿cómo? Perdidamente. Y cuando ya había gastado todo, cuando ya tocó el piso, cuando ya tocó el fondo, ¿verdad? Que estaba cuidando a los cerdos y se quería llenar con las algarrobas que les daba de comer a los cerdos. Aquí vimos, y dice en el 16, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. A ver, ¿dónde están los amigos con los que se malgastó la herencia? ¿Dónde están a los burdeles que fue? Malgastó su herencia y ahora se quedó solo. Pero cuando tenía que tomar, entonces sí estaban ahí los amigos. Y cuando ya no tenía nada, y vamos a ver aquí un cambio de mente. Miren, aquí la parábola dijo, a fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Ay, ¿cuántos están muy bien con el Padre Celestial, verdad? Mientras que aquí yo me muero de hambre y volveré a la casa de mi padre. Aquí ya había un cambio de mente, un arrepentimiento, porque el cambio de mente tiene que ser acompañado del cambio de un
arrepentimiento. Y volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Muchas veces nada más se ocupan en pedir perdón también a la persona que ofendieron aquí, pero hay que pedir perdón a Dios. Perdón a Dios y contra ti. Les estoy leyendo la versión de Dios habla hoy. Y dice, y ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. El hijo pródigo se había alejado de Dios y pecó, pues sus pensamientos no eran espirituales. Pero hay esperanza para nosotros. Si alguna persona que ya estaba en el Señor y ahora le está llegando la palabra, hay oportunidad. Hoy es el tiempo de cambiar. Este es el año del regreso, el año del retorno, el año del shuf, de regresar, de retornar. Y fíjense, todo esto pensaba hacerlo cuando el Padre lo estaba esperando. Dios te está esperando antes de que se cierren las puertas, ¿verdad? Porque una vez que se vaya a la iglesia, pues la gran tribulación, ¿verdad? Entonces aquí podemos, hoy estamos en este tiempo de gracia y volvamos al Señor. Y dice, y el hijo pródigo se había alejado de Dios y pecó, pues sus pensamientos no eran espirituales. Entonces, y miren, cuando Él vuelve en sí, y siempre que regresemos, que nuestros pensamientos se vuelvan celestiales, que volvamos a la casa del Padre. Hoy es el tiempo de cambiar. Y el Padre lo vio de lejos y corrió a Él y lo abrazó, así sucio, mendragoso como venía. Y ni siquiera le dejó acabar de hablar. Miren, enseguida pidió que lo cambiaran de vestiduras. Miren, aquí dice, y fue levantándose, y fue cambio de pensar y actuó. No nada más es que tú pienses y sigas igual. Cambio de actuar. Y dice, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Nuestro Dios es bueno, es compasivo, grande en misericordia. Hoy es el tiempo de volver a Él. Y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y ya no le dejó terminar. El padre, si se fijan, hasta ahí llegó, porque él le pensaba decir, hazme como uno de tus jornaleros. Y enseguida dice, aquí él dijo, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la ropa, la mejor ropa, y vestidlo, y ponerle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y regocijémonos. ¿Y qué va a pasar con el hijo mayor? ¿Qué va a pasar con el hijo mayor? Vamos a ver, porque también está el pensamiento terrenal. ¿Le dio envidia del hermano? Porque queremos la ley del embudo, toda la bendición para mí y para allá nada. Sí. Se enojó, no tanto envidia, fue enojo. Envidia, celos, enojo. Enojo porque dice que él trabajaba siempre ¿Y qué es por eso? los bienes de su padre, trabajaba. Pero Pésame que a el él micrófono. nunca le había matado ningún cordero para él y sin Pues embargo. porque nunca lo pidió. No tienen, porque no piden. Pues sí, ¿verdad? Eso dice el apóstol Santiago. Ustedes no reciben porque no piden. Y eso pasa con muchos cristianos. No recibimos porque no pedimos. Aquí estamos viendo la generosidad de nuestro Dios. Pero miren, vamos a acabar ahorita de ver esto. Sin embargo, el hermano estaba en casa aún teniendo pensamientos terrenales porque el hermano no comprendía el perdón. Comprendía lo del perdón. Entonces él, el Señor también pues, va tratando con nosotros. Pero ¿y qué pasa cuando vuelve un hermano aquí que se fue y que regresa? Esta es la alabanza que cantamos tanto. Hoy vuelvo a casa, ¿verdad? Hoy vuelvo a casa.
Y miren aquí, sin embargo el hermano que estaba en casa tenía un pensamientos terrenales al no comprender el perdón que había recibido su hermano. Hasta que el padre le explica, esto que me dice la hermana, ¿verdad? Que lo que estaba bien, que lo que estaba haciendo el hijo pródigo estaba muerto y él ahora había resucitado a una nueva manera de pensar. Y miren, acá lo vemos en esto, ya casi vamos Y ahí a también acabar. aplica lo de la oveja, ¿no? Que el Señor deja las 99 y va por la perdida, ¿no? Sí, y si se fijan Bueno, ahí, la que se extravió. y miren aquí como dice, y él lo dice ahí en Juan 15, 24, dice, porque este era mi hijo, lo estaba explicando el padre, porque este era mi hijo, el que estaba muerto y ha vuelto a la vida, ha vuelto a vivir cuando nos arrepentimos. Por eso, miren, si nos hemos, eso es vivir vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios, vivir irreversiblemente. Si Dios nos redarguye de algún pecado, pues ya no tardar. Señor, fui necio, malgasté esto, lo siento, te pido perdón. Y si somos sinceros, Dios ve la sinceridad de nuestro corazón, la motivación, y nos acoge. Él es amplio en perdonar, y por la sangre de Cristo tú y yo tenemos, porque ya tenemos la salvación, pero andamos en esta tierra, y si caemos, ahí dice en Juan 1:9 que si confesamos el pecado, Él es fiel y justo, pero ¿qué hay que hacer? Confesar el pecado, volvernos a Él, humillarnos ante el Señor y confesar el pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad por la sangre del Cordero de Dios. Y dice ahí Juan 2:1, ¿quién es nuestro abogado? Abogado tenemos con el Pero entonces Señor. nosotros no nos justifiquemos, el abogado es Cristo. Porque si tú te llegas a justificar por lo que hiciste, pues ¿dónde te van a justificar? Es arrepentimiento, el volvernos, un cambio de mente. Y dice, y miren, acá comienza, ¿y qué pasó con el hijo mayor? Dice, estaba él en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y él preguntó que qué pasaba, y dice, tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó. Así le salió humo de su cabeza. Se enojó, pero con el ojo así, bien enojado, muy enojado. Y no quería entrar. Ay, no. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo, él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido. ¿Dónde está la motivación del hijo? Fue por amor. Nosotros les debemos a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. El primer mandamiento con promesa, no el más importante. Y nunca has desobedecido ninguna orden tuya, pues habría que verlo. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero, fíjese cuando dice, pero cuando vino este hijo tuyo, ni siquiera dijo mi hermano. Hay veces que no perdonamos, y ahí está el odio. Pero cuando vino este hijo tuyo, no es mi hermano, este hijo tuyo. Así a veces hablamos, ¿verdad? Esta señora, este señor. Bueno, continúa acá. Y dice que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y miren lo que le contesta el padre. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Entonces, ¿qué tan importante es entender también
que Dios también pueda perdonar a otros, nos perdona a nosotros. Es como la historia del siervo que no quiso perdonar. Ay, el Señor que me perdone a mí, pero yo perdonarte a ti, no, eso es. Y eso fue cuando el siervo que no quiso perdonar, le debía al Señor muchas cosas. ¿Cuántas veces no pecamos? Y tanto. Y este siervo se fue con el rey y le dijo, tenme misericordia, te lo pagaré todo. Y el rey, movido a misericordia, porque lo iban a vender a él, iban a vender todos sus bienes a sus hijos y todo lo que tenía. A pagar una deudota. ¿Cuánto le debemos a Dios? ¿Cuántas veces nos perdona Dios? Pero si viene una ofensa, no queremos perdonar al consiervo. Y saliendo encontró al consiervo que le debía bien poquito, pues unos 100 pesos, güey. ¡Págame lo que me debes! Y lo ahorcaba. Léalo. Y le dijo las mismas palabras que al rey. Dame misericordia, te lo voy a pagar. ¡No! Púdrete en la cárcel hasta que me lo pagues, ¿verdad? Así somos. Ya que el Espíritu Santo trate con nosotros para que podamos perdonar. Y dice que entonces fueron los otros consiervos a quejarse. Avisarle al rey. Avisarle al rey. ¿Qué pasó? No fui yo misericordioso contigo. Y hoy nos dice el Señor, perdona. Perdona al que te ha ofendido. Eso solamente te hace daño a ti. Perdona. Y ten paz. El no perdonar nos llena de amargura, nos quita la paz. Y perdonemos. No es fácil, por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Todo esto, sin ser llenos del Espíritu Santo, no lo podemos hacer. Porque la carne, ¿qué quiere? ¿Qué quiere la mente carnal? ¿Justicia? ¿Sí o no? Sí, hacer su justicia. Pero que nos enseña el corazón bondadoso del Señor Jesús. ¿Es difícil? Imposible, digo yo. Pero por el poder del Espíritu Santo que haga morir en nosotros las obras de la carne. Y no es fácil. Pero una vez que por el Espíritu Santo nos ayude a perdonar, la paz, esta paz tan preciosa que tenemos de la comunión con Dios, que nadie nos la quite, que nadie nos la quite. Y que cuando tú cierres los ojos puedas entrar en su presencia, y que cuando amanezca estés en la presencia nuevamente del Señor, del Espíritu Santo. Esto solamente es llenos del Espíritu Santo. Por eso en la palabra de Dios le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: no se vayan de aquí hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo, para que me seáis testigos. Entonces eso quiere decir que tenemos que ser llenos constantemente. Una vez que hemos sido sumergidos, llenos del bautismo del Espíritu Santo, que estar llenos constantemente del Espíritu Santo. Nadie ha dicho que sea fácil, para mí tampoco, pero es una lucha. Estamos en guerra, y el enemigo te quiere aislar, quiere verte ahí arrinconado. ¿Para qué te vas a congregar? No es tu vida. Porque te quiere ver arrinconado y separado. No nos quedemos en la retaguardia, vengamos a las filas, estemos integrados en el cuerpo de Cristo. Y bueno, ya llegamos a la conclusión. El Señor Jesús es el que nos enseña el perdón, ¿verdad? Y debemos de quitar todo prejuicio religioso, a no ser como los fariseos, ¿verdad? Es que yo sí diezmo, yo voy a la iglesia, yo sí esto, yo sí otro, pero no soy como aquel publicano. Dejar todos esos pensamientos y estar en cuentas con Dios nosotros, dejar todo prejuicio racial o sexual, porque esta es nuestra oportunidad. No hay pecado tan grande que la sangre de Jesucristo no perdone. Si tú también nos estás viendo, hoy es el tiempo de volver. Hoy es el tiempo de reconciliarte con tu Dios. Jesús dio su vida por nosotros, no lo olvidemos. Y Él
no se negó a morir por nosotros cuando nosotros éramos pecadores y enemigos de Dios. Y Él murió por amor a ti. Porque si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados, porque el que nunca cometió pecado por nosotros se hizo pecado, tú y yo no tendríamos esperanza. Y si Él no hubiera resucitado, nos haríamos justificados y no tendríamos nosotros también la vida eterna. Que no se nos olvide cuán grande obra ha hecho el Señor en nosotros y que un pensamiento celestial es querer hacer la voluntad de Dios. Siempre. Que tengamos el corazón de Cristo. Que Él ponga en nosotros esos deseos como Él perdonó. Y qué dolor, ¿verdad? Y Él no se negó a extender sus brazos en esa cruz para que tú y yo recibiéramos el perdón. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Estamos preparándonos. El tiempo se acaba. Son tiempos difíciles y peligrosos. Por lo tanto, no dejemos de congregarnos. Es muy importante entender que debemos de avanzar hacia una forma madura de pensar y dejar de ser ya niños berrinchudos y caprichosos. Que Dios nos hable. Si nos tiene que reprender, que nos hable. Que nos reprenda, pero que no nos deje de hablar. Y dejar de ser esos niños. Por eso hay tantos problemas a veces, por la madurez, porque unos se quedan siendo niños, cristianos enanitos, que ya llevan años y siguen igual. Tenemos que crecer, ir hacia la madurez en Cristo. Y para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, a hacer grupitos, a crear rivalidades. Es que yo soy de tal, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. El pensamiento maduro es ser equilibrado y constante y analizar lo que oímos y dejar de pensar rivalidades o competencias y pensar en la unidad y sabiendo que pertenecemos a un solo cuerpo llamado iglesia, que nació del corazón de Jesús cuando fue atravesada esa lanza. Salió la última gota de su sangre por su iglesia. Y agua y sangre, dice ahí. Ahora que nos hemos arrepentido, ya estamos, ya pasó, ya llegó el tiempo, ¿verdad? Vamos a orar. Y bueno, no acabar este tiempo, ¿verdad? Pero primero vamos a orar. Y pedirle al Señor que si hemos pecado, nos arrepintamos de esta práctica de maldad, para que seamos revestidos. ¿Cuál fue el tema? Revestidos de ropa. ¿Cómo decía? De salvación, ropas de Eso, salvación. vestidos Ropas de salvación. ropas de salvación. Entonces, ahora que nos hemos arrepentido, quitémonos de nosotros toda práctica de maldad, de inmoralidad, para que seamos revestidos del nuevo hombre que se va renovando. ¿A qué imagen? ¿A quién predicamos? A la imagen de Cristo, no a la de ningún pastor, a la imagen de Cristo, no a la de ningún hombre, ídolo, nada, sino a la imagen de Cristo, para llegar a conocerlo plenamente. Eso va a ser tremendo, en una nueva forma de vivir. Y esto, como les decía, solamente tiene que ser guiados por el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Por tanto, como está escrito, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Revistámonos del Señor Jesucristo como de una armadura y no busquemos satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Eso lo dice el apóstol Pablo. La noche está muy avanzada y de verdad que está muy avanzada. ¿Y qué dice aquí? Y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos
con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras o en promiscuidad sexual, lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos ropas nuevas, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Yo te pido que te pongas de pie igual tú ahí en casa. Y vamos a orar todos juntos. Vamos a pedirle que venga el Espíritu Santo y nos llene. Y haga morir en nosotros esa carnalidad, esas obras de la carne, ser guiados por el Espíritu Santo. Te pedimos en esta tarde que nos perdones. Hoy nos volvemos a ti, así como el Hijo pródigo. Volvemos a casa. Si hay algo que está subiendo en nosotros, por favor, redargúyenos, para que esas cadenas de poderosa unción de tu Espíritu Santo, que mora en nosotros en el nombre de Jesús, hoy renunciamos a toda obra carnal, a toda obra de las tinieblas en las que hayamos participado y haya sido consciente o inconscientemente. Perdónanos. Hoy renunciamos, nos arrepentimos y nos apartamos. Y te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo seamos guiados a toda la verdad y nos des la fuerza, nos fortalecemos en tus fuerzas para dejar toda obra de las tinieblas, toda obra de la carne, y deseamos con todo nuestro corazón hacer tu voluntad, serte fieles, Señor. Eso queremos, serte fieles, para que cuando Jesucristo venga a buscarnos, oigamos esas palabras de amor. Siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso queremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos ser más como Jesús. Abandonar todo mal. Nuevas criaturas, nuevas creaciones. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y antes de terminar, pues si alguna persona nunca le ha abierto su corazón al Señor Jesús, nunca. Hoy es el tiempo. Hoy el Señor Jesús está tocando las puertas de tu corazón y te está diciendo, si tú me abres, yo entro y ceno contigo y tú conmigo. Es un tiempo de gracia. Si tú hoy estas palabras te han llegado por medio del Espíritu Santo a tu corazón y tú quieres venir a Jesús, te lo reconoces como el Mesías, vamos a orar todos juntos en una oración. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, que sin ti yo no tendría salvación. Gracias por dar tu vida y en esa cruz del Calvario por mí. Tú que eres justo, moriste por los injustos. Y tu sangre que me lave de todos mis pecados. Te ruego, Señor Jesús, que vengas y tomes el trono de mi corazón. Que laves mi corazón. Y que tú tomes el trono de mi corazón. Yo reconozco que también tú has resucitado y estás sentado a la derecha del Padre y me has justificado y me haces justo delante del Padre. Por eso hoy yo te suplico que tomes el trono de mi corazón
y seas tú hoy el Señor y Salvador de mi vida. Y que guiado por tu Espíritu Santo pueda hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias, Señor Jesús. Hoy te damos todos muchas gracias, porque todos los que hoy te han recibido, Señor, en su corazón tú has escrito sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este momento. Y si tú lo has hecho, ahí puedes escribirnos en Facebook. Ahí está también el número de la iglesia, la dirección. Nos dará mucho gusto si en algo te podemos servir y orientar. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, hermanos, y velemos y oremos, porque Jesucristo está a las puertas. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias, buenas tardes.